Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Diana Onkudinova. Hace mucho que no la tenemos por el canal, así que vamos a ver qué nos transmite con la canción Twist in My Sobriety. Es un cover de Tanita Tikaram de 1988. Así que bueno, sin más, quiero ver qué nos transmite Diana, nuestra querida Diana Onkudinova, con esta hermosa canción. A ver. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío, qué puesta! ¡Ay, qué maravillada! Ya se darán cuenta lo que es esto, ¿no? Ellos están así chiquititos sobre un tocadisco con ese... con la parte de arriba que es así como un cono, ¿no? Un cono no, bueno, no sé cómo se llama ese coso de arriba, pero bueno, es el tocadisco. Obviamente eso no está no es parte de la escenografía, ellos no existe en realidad, no existe. Se llama realidad aumentada, los ven la gente desde casa, en el video lo vemos nosotros. Entonces parece que ellos fueran miniaturas sentados sobre ese tocadisco, con el amplificador, eso quise decir, ¿no? El amplificador en forma de cono, así. Pero en realidad las personas que están viéndolos ahí los ven sentaditos en una sillita o no sé dónde estarán. Ahora voy a mirar mejor. ¡Qué increíble! ¡Me encanta! ¡Ay, la voz de Diana! Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. Ay, ¿qué puedo decir de la voz de Diana? Por Dios, esos graves tan profundos que tiene, esa voz tan engolada, tan bien trabajada, una maravilla. Y esa escenografía, claro, ellos están sentados sobre sus sillitas y obviamente las personas que están mirando en público, no sé todavía, los ven sentaditos. Obvio, creo que están tocando un instrumento al lado, no me fijé, solo la miré a Diana. Y nosotros desde casa vemos ese tocadisco maravilloso. ¡Ay, esa estatua! Las velas, están en un escritorio. Están arriba de un escritorio gigante con estatuas, con el David, ¿no? Ay, qué cosa más linda. Yo soy una enloquecida de las puestas, me encanta. La vela. Los chicos que están al lado, ¿están tocando los instrumentos o es también una coreografía? Hay que mirar eso. Porque están bailando. Uno tiene guitarra, el otro una pandereta. Ah, fue un concurso. Ay, esa voz. Bueno, la voz está impecable para la canción, porque le está dando una profundidad, un glamour hermoso. Yo sigo admirada con la escenografía. Claro, ellos nada más verán ahí a los tres sentados y haciendo la escenografía. No es fácil bailar y cantar a la vez, ¿eh? Eso yo lo doy por hecho, yo lo he hecho y es dificilísimo. Hay que ensayarlo muchísimo para poder coordinar en su cabecita que tiene que ser determinado paso en el momento que está cantando. Obviamente los cantantes lo que pasa es que cuando cantan se relajan, entonces pueden recordar tranquilamente las coreografías y es lo que más les dificulta, porque ya el canto no les resulta difícil, lo tienen en su sangre y es lo que más disfrutan. Ahora, los bailarines, quiero ver si son bailarines o si realmente están tocando la instrumentación. Vamos a ver, hay un guitarrista y bueno, el de la pandereta la puede tocar tranquilamente, es fácil. ¡Qué bueno que está! ¡Ay, qué! ¡Ah! Rompió la voz así como... Ahí hizo como una especie de vocal fry. Que yo no la había escuchado mucho hacer esos efectos vocales porque ella...
Es como que usa enseguida sus armónicos, sus graves y con eso es suficiente. Y acá le dio como cierta sensualidad a lo que está cantando. Divino. ¿Eh? Ah, ahí otra vez. Evidentemente no está tocando la guitarra ese chico. Son bailarinas. Ay, qué sensualidad. Mire la coreo. Fíjense que todos siguen una coreo. Ella ya cambió de lugar, se puso en otro lugar diferente, se puso primero en la fila. Todo tiene que ver, ¿eh? O sea, todo está ensayado previamente con mucha dedicación y con mucho amor. Vamos a ver de qué habla la letra. Bueno, yo creo que habla un poco del cinismo, ¿no? De la vida, ¿no? El cinismo de la vida, que puede ser un poco mal interpretado cuando uno lo asocia con falsedad o con hipocresía, ¿no? Uno no debe asociar eso. En ocasiones, a medida que uno avanza en la vida, a veces por protegerse a uno mismo qué sé yo, de algún jefe o de alguna situación de la vida de alguna pareja o de algo, se debe proteger o poner alguna cierta caparazón, y por eso habla de sus ojos como con hologramas que hablaba, ¿no? Es como que hacer oídos sordos, ¿no? O no ver lo que no nos hace bien ver, ¿no? Entonces es una forma de poder sobrevivir y encontrar la forma de vivir sin ver las cosas que no nos gustan, pero que realmente debemos afrontar. O sea, a nosotros no nos gusta un jefe y tenemos que ir a trabajar de todas maneras, vamos a tener que afrontar eso. Que no es obviamente falsedad ni hipocresía, sino tenemos que cínicamente ir a un lugar donde no nos gusta estar, pero bueno, es un modo de sobrevivir, porque no hay otra manera de sobrevivir. Yo creo que a eso se refiere un poco la letra. Aceptar que todo tiene un precio, aceptar que vivir con otra persona, pero que a veces sin dejar apagar nuestro espíritu, ¿no? Porque solo es una manera de atravesar lo inevitable. Y solo es un giro, que es como termina la canción, dice, más que un giro en mi sobriedad. Es solo un giro en la sobriedad de cada uno. Yo creo que se trata de eso, ¿no? De poder sobrevivir ante lo que no nos gusta, pero que debemos atravesar, no de manera hipócrita, sino de manera cínica, si podríamos decir de alguna manera, llamarlo, ¿no? Tapándonos un poco lo que no queremos ver para sobrevivir y poder subsistir, porque en la vida no nos va a gustar todo lo que queramos. Y de eso un poco trata la letra. Sigamos. ¡Ay! ¿Escucharon esos melismas? Ahí se escuchan esa voz grave que parece que fueran 20 dianas cantando a la vez. La extrañaba tanto ya. Es impresionante cuando hace los melismas. Sobre todo yo siempre lo siento las I. Esta vez no sentí I. Fueron las letras A y O. Pero de todas maneras se escuchan unos graves tan interesantes que realmente son una maravilla para el oído. Yeah. Ay, susurro. Rhythm box. Fíjense que se subieron a la silla. No hay escenografía ahí. Piensen que está cantando ella, y hay dos sillas con los dos bailarines al lado.
Y están haciendo esa coreografía porque en el escenario, si es un concurso como pienso que es, no estoy segura, pero por lo que vi, los estaba mirando a alguien como si fuera un concurso, tienen que entretener a la gente sin ese enorme tocadisco que estamos viendo, que en realidad no existe, existe para nosotros nada más. ¡Falsete! Terminó con un falsete divino que pasó de pecho a cabeza de una manera impresionante, como nos tiene acostumbrado a decir ella. Pasó de pecho a cabeza con una ligereza espectacular. Y aparte es muy llamativo en ella porque sus graves son muy intensos y sus agudos son muy livianos. Entonces cuando hace esos cambios de uno a otro, que pasa al falsete, quedan hermosos, divinos, y los dejó para el final como un regalito. La verdad que una maravilla. Me encantó traer a Diana nuevamente, espero que les guste, espero que me sigan pidiendo de ella porque hace mucho que no la traíamos y a mí me encanta, es algo, ella se robó un pedacito de mi corazón desde el primer día. Así que bueno, si les gustó la reacción, acuérdense de suscribirse, que es la única manera que me ayudan. Al lado tienen un botoncito para que les avise cuando subo más contenido. Déjenme en la descripción qué canción quieren que analicemos, cuál es la que más les gusta. No se olviden de eso porque si no yo no me guío y si no me piden o no me dejan el link de la canción, yo no puedo hacer reacción porque realmente no sé si es que no quieren, no les gusta, cambiaron de gusto o qué pasó o ya no están más ahí. Entonces yo me quiero enterar. Déjenme en descripción eso o lo que quieran saber o qué sé yo, lo que quieran poner. Sin más, les dejo un beso enorme, espero que estén saludables y felices y que se les cumplan sus sueños más lindos. Hasta la próxima. Chao.